las reuniones que hacemos con los residentes de la consulta externa de pediatría. Hoy vamos a hacer la parte de reatrapaje vacunal de los residentes. Ya podemos comenzar. Bueno, buenos días para todos. Hoy vamos a hablar entonces del tema de reatrapaje vacunal. Entonces, para empezar, pues ¿de dónde viene este término? Viene del término catch-up immunization. Esto pues hace referencia o significa ponerse al día y específicamente pues ponerse al día con la inmunización o la vacunación. También, aparte de reatrapaje, lo podemos llamar una inmunización retardada o interrumpida. Y este término hace referencia específicamente a la administración de las vacunas que un niño o niña por determinada circunstancia no recibió a la edad que está recomendada. Entonces, el propósito de hacer este reatrapaje es darle al niño pues los beneficios de la inmunización, sin embargo, pues no tampoco exponerlo a algunos riesgos dependiendo de su edad y por lo tanto pues se recomienda que se realice solamente dentro de un cierto rango de edad para algunas vacunas, como vamos a mirar a continuación. Entonces, cuando voy a hacer un reatrapaje vacunal, ¿qué tengo que tener en cuenta? Entonces, tengo que tener en cuenta el esquema que yo manejo, que maneja mi país, en este caso, pues el PAI nacional, las edades mínimas para la administración, las edades máximas, los intervalos que debo dejar pasar mínimos para las entre dosis y dosis de los esquemas de vacunación. Y esto principalmente porque el objetivo es lograrlo en el menor tiempo posible, por lo tanto pues debo como conocer los intervalos mínimos para saber y para lograrlo en el menor tiempo posible. Entonces este es simplemente pues para mostrarles cuál es nuestro esquema nacional, todos pues lo conocemos, para recordar las vacunas en el momento del nacimiento, a los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 7, a los 12 meses, este lo iremos desglosando más adelante. Recordar que a los 18 meses y a los 5 años, y recordar que en las niñas, solo en las niñas pues de 9 años, el PAI cubre la vacuna contra el virus del papiloma humano, pero recordemos que eso también se puede administrar a los niños, y que en los adolescentes, además de esta vacuna de VPH, también pues se recomienda la vacunación contra meningococo y la vacunación contra tétanos. Por lo tanto, así pues solamente está aquí para niñas, también lo podemos recomendar para los niños, y pues debemos completar el esquema de vacunación contra meningococo. Y también tener en cuenta si nosotros queremos recomendar algunas dosis adicionales. Entonces, por ejemplo, en nuestro esquema de vacunación nacional está la vacuna contra neumococo de 10 valencias, podemos recomendar la conjugada de 13 valencias, y para nuestro esquema solamente están 2 dosis, mientras que pues para el esquema de la CDC o el esquema de vacunación de los Estados Unidos, pues ellos sugieren una tercera dosis de neumococo, entonces podemos recomendarlo. También para hemófilos influenza, aquellos niños que hayan recibido estas 3 dosis antes de las 6 semanas, a partir de las 6 semanas de vida, se recomienda un refuerzo entre los 12 y los 15 meses, que tampoco hace parte de nuestro PAI, un refuerzo para hepatitis a los 6 meses de la primera dosis, que le confiere el 100% de inmunidad, y pues las dosis para meningococo, tanto pues en nuestros pacientes escolares, así como para nuestros pacientes adolescentes, como les mencionaba, que debe aplicarse entre los 11 y 12 años de edad, con un refuerzo a los 16 años. Y la vacunación contra toxoide también para los adolescentes, y para pertussis, que es muy importante hacer esa revacunación ya pues después de 9 años pasado el último refuerzo, su último esquema. Entonces, como les decía, tenemos que tener en cuenta las edades mínimas de vacunación. Recordar que al recién nacido yo puedo
ya aplicar la BCG y la hepatitis monovalente. A partir de las 6 semanas de vida, la pentavalente, para meningococo también la de tocoide tetánico o Nimenrix. A los 2 meses ya puedo utilizar Mendeo, a los 6 meses influenza, no utilizarla antes de este tiempo. La Menactra, tampoco utilizarla antes de los 9 meses de edad. A partir del año, pues las que están indicadas en el año, no utilizarlas antes. A partir de los 4 años, la TDAP celular en mayúscula, la TDAP, perdón, a los 7 años el toxoide difterico y a los 9 años de pH. Y las edades máximas para vacunación. Entonces, recordar que después de este tiempo, pues muy probablemente si mi paciente me llega, ya no podría aplicarle estas vacunas, como por ejemplo la BCG, para los niños que no tengan factores de riesgo, que no estén en una zona rural dispersa o que no hagan parte de una población indígena, pues está indicada hasta los 5 años de edad. Mientras que si no pertenecen a ninguna población de riesgo, solo hasta el año de edad, ya vamos a mirar algunos casos. Difteria, tétanos, hipertusis, recordar que solamente pues es hasta los 6 años, 11 meses, 29 días, después de esta se recomendará ya pues la para adultos que tiene menos toxoide difterico. Rotavirus, nuestra vacuna del PAI, Rotavirus solamente hasta los 11 meses, 29 días, mientras que la que está por fuera del esquema PAI pentavalente para rotavirus hasta los 8 meses, la neumococo de 10 valencias hasta los 5 años y la neumococo aquí, perdón, es 13 valencias, no tiene edad máxima. Y fiebre amarilla, pues hasta el momento está hasta los 60 años. Entonces, en cuanto a los intervalos, entonces hay que tener en cuenta que la población infantil que se encuentre con un esquema incompleto, se le debe continuar el esquema, conservando el intervalo de 8 semanas según su antecedente vacunal y según los parámetros que vamos a mirar más adelante. Siempre a todo paciente pues, que se encuentre con esquema tardío o que no haya iniciado, pues se le deberá iniciar su esquema tratándole de colocar pues, la mayoría de vacunas posibles, pero que sean seguras para su edad. El espaciamiento de las dosis antes del intervalo recomendado, esto hay que tenerlo muy en cuenta, no se considera válido. Es decir, si para el intervalo, por ejemplo, necesitaba 6 semanas entre la primera y la segunda dosis y yo se la puse a las 4 semanas, no se considera válida esa vacuna y se tendría que volver a vacunar, excepto si fue 4 días antes de esa fecha recomendada, o sea, si fue 4 días antes de cumplir las 6 semanas entre ese intervalo. Solamente en ese momento se considera válido. Y el espaciamiento de la dosis más allá del intervalo recomendado no requiere reinicio de este. Otras generalidades que tenemos que tener en cuenta es en qué momento puedo administrar las vacunas, dependiendo pues, de lo que ya habíamos visto en otras exposiciones acerca de las vacunas inactivadas y atenuadas. Entonces, si yo administro 2 vacunas inactivadas, por ejemplo, DPT y neumococo, yo las puedo administrar simultáneamente, no necesito, no hay problema que las administre en el mismo día. Y pueden estar separadas por cualquier intervalo, o sea, no requiero dejar pasar, si me la puse hoy, a los 3 días no puedo poner otra, o sea, no hay un intervalo específico. Con una inactivada y con una atenuada también se pueden administrar simultáneamente, por ejemplo, aquí una inactivada de DPT y atenuada triple viral, no hay ningún pues, problema, se pueden administrar el mismo día o separadas también por cualquier intervalo, no hay contraindicación. Pero cuando tengo 2 vacunas atenuadas, si bien sí se pueden administrar simultáneamente, si no puedo hacerlo simultáneamente, sí por lo menos debo esperar hasta 4 semanas para aplicar una bioatenuada. Por ejemplo, si hoy me pusieron SRP y se olvidaron ese día de que yo tenía también que colocarme, por ejemplo, fiebre amarilla, o que yo en ese día, SRP y ese día no me colocaron, por ejemplo, varicela, tengo que esperar hasta 4 semanas para poder ponerme la varicela, porque si las administro antes de esas 4 semanas, pues muy probablemente la respuesta inmunogénica a cualquiera sobre todo a la varicela, se va a ver afectada y muy probablemente no alcance, pues como la respuesta que se requiere o no alcance el nivel de anticuerpos que se requiere. Se puede ver pues interferida como esa respuesta.
Y no hay contraindicación, como les decía, para la administración simultánea de vacunas, excepto con estas dos. Personas con esplenia funcional o anatómica. Menactra no debe administrarse, a la que mirábamos, la administración de vacuna antimeningococo de tipo Menactra, específicamente, las otras no debe administrarse hasta al menos 4 semanas después de la vacuna con PCV13. Y esto principalmente pues porque las dos comparten la misma proteína transportadora o el carro, entonces no se recomienda. Y tampoco se debe administrar el tiempo PCV13 y neumo 23, o sea, la conjugada para neumococo y la polisacaridada para neumococo, sino que debo esperar 8 semanas de diferencia para administrarse. Entonces ahora, para ser más práctico, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver unos casos. Entonces este es un paciente que llega a la consulta de 3 meses de edad, que acude a control, a pediatría, tiene como un único antecedente exposición durante el embarazo a VIH. A la madre se le hizo el diagnóstico de VIH durante el primer trimestre, refiere que tuvo una adherencia al tratamiento, la carga viral al momento del parte casi indetectable, fue un paciente de bajo riesgo, y la carga viral del paciente a las 6 semanas, la madre informa que fue negativa y vemos el resultado de que esa carga viral a las 6 semanas fue negativa del niño. Aporta el carnet de la vacunación, solo cuenta con una dosis de hepatitis B al nacimiento, y la madre nos pregunta acerca de las vacunas que se le deben administrar y cuándo. Entonces, recordemos que este paciente ya tendría que tener por su edad el esquema del recién nacido y tendría que tener su esquema de los 2 meses por su edad. Recordemos que fue a término y ya tiene en el momento 3 meses, 0 días. Entonces, ¿qué le hace falta? Entonces, del recién nacido, pues le falta su vacuna de BCG, rutina, lo ponemos en el recién nacido. ¿Hasta qué edad lo podemos colocar? Ya dijimos, hasta el año de edad en los pacientes sin factores de riesgo. En casos especiales, si pertenece a población indígena o rural disperso, podemos colocarlo hasta los 5 años. Este paciente no tenía antecedentes de pertenecer a población indígena ni tenía antecedentes de ser de rural disperso, y está dentro del tiempo que lo puedo colocar, está menor de 1 año. Recordar que los pacientes que tienen más de 3 meses de edad se requiere previa administración de BCG que tengan una PPD negativa. Pero pues mi paciente tiene 3 meses, 0 días, la puedo colocar ese mismo día. Tener en cuenta que la ausencia, como algunas observaciones adicionales, no en este paciente, la ausencia de cicatriz no indica que se debe revacunar. Esto es algo muy frecuente que muchas veces nos dicen, sí, pero no tiene la cicatriz, no importa. 17 a 25 niños de cada 100 no hace cicatriz y no quiere decir que no se haya vacunado y que se deba revacunar. Si ahí está el lote y si ahí está la constancia de la vacunación, pues ese niño está vacunado. Y tener muy en cuenta que no se debe administrar en aquellos pacientes que tengan inmunosupresión diagnosticada o sospecha, y en niños con exposición a VIH, como es nuestro caso, hasta que la infección esté descartada en el niño. Este niño ya tenía una carga viral negativa, entonces podemos indicarle su vacuna antituberculosa, teniendo en cuenta pues que está dentro del tiempo de vacunación. Y la dosis para hepatitis B, él contaba con su hepatitis B, y aquí como pues un comentario acerca de esto, recuerden que pues, se debe colocar en el recién nacido en las primeras 12 horas, y hasta 29 días en algunos casos se puede, pero pues nuestro paciente ya tenía su vacuna. Entonces, ¿qué le puedo colocar? Entonces, de recién nacido le coloco BCG, y se la puedo poner ese mismo día. Ya entonces, en cuanto a su esquema de los 2 meses, entonces recordemos la hepatitis B incluida dentro de la vacuna pentavalente, de rutina se pone a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Recordemos que a nuestro paciente le falta la de los 2 meses. El reatrapaje lo puede hacer en cualquier momento, se puede iniciar esquema, no existe edad límite para administración, se debe verificar como en el inserto de cada vacuna. Algunas dicen hasta los 17 años, pero no hay como tal una edad máxima. El intervalo que debo esperar entre la primera y la segunda dosis, o sea, entre estos 2 y 4 meses, es 4 semanas, o entre 4 y 6 meses debo esperar al menos 6 semanas después de la primera dosis, por lo menos. Y
recordemos que pues teniendo en cuenta como este esquema, la primera dosis pues se considera la de la de los 2 meses, ya que la dosis del recién nacido es la dosis 0 porque es para evitar esa transmisión vertical de hepatitis B, que es una enfermedad frecuente en la edad reproductiva. Entonces, inicio esquema en este niño, le inicio esquema antihepatitis B. En cuanto a la vacuna de difteria, tétanos y tosferina, de rutina pues la colocamos a los 2, a los 4, a los 6 meses, hacemos un refuerzo al año de la tercera dosis, o sea, a los 18 meses o al año y medio. Hacemos un segundo refuerzo a los 5 años de edad. La mínima edad para la administración es 6 semanas de vida. Nuestro paciente ya tiene 3 meses, se la podemos administrar. El reatrapaje lo puede hacer solamente hasta 6 años, 11 meses, 29 días. El intervalo entre la primera y la segunda dosis es de 4 semanas, entre la segunda y la tercera dosis 4 semanas, y el intervalo mínimo entre los refuerzos es de 6 meses. Entonces, o sea, aquí, por ejemplo, si tuviéramos pues otro paciente más grandecito y necesita, ya le administraron o necesita pues estos refuerzos, solamente con dejar pasar 6 meses es suficiente para que no se nos pase de esta edad. Y entonces en nuestro paciente iniciamos esquema anti-DPT, porque está pues está a los 2 meses, tiene 3 meses, le inicio su esquema pues de los 2 meses y se debe administrar por encima de las 6 semanas, entonces le puedo iniciar el esquema. En cuanto a la vacuna para hemófilos influenza tipo B, también de rutina 2, 4 y 6 meses, esta vacuna no tiene refuerzo. Solamente se solicita, solamente lo que les decía, si nosotros quisiéramos sugerirla, se puede administrar entre los 12 y los 15 meses si recibió todas estas 3 dosis. La mínima edad para la administración es 6 semanas, por lo tanto la podemos administrar en nuestro paciente, y el reatrapaje en nuestro país se puede hacer solo hasta los 2 años. Entonces, los intervalos, entonces, si es menor de un año, como nuestro paciente está indicado ponerle estas 3 dosis de rutina separadas por 4 semanas. Si mi paciente ya tuviera más de un año, ya no le indico 3 dosis de rutina, sino solamente le indico 2 dosis y deben estar separadas por 8 semanas o por 2 meses esas 2 dosis que le voy a indicar. Y si ya mi paciente es mayor de 15 meses, yo solamente le voy a administrar una dosis de hemófilos influenza tipo B. Y entre la segunda y la tercera dosis deben pasar 4 semanas y la edad es menor de 12 meses, como mirábamos acá. Y si la primera dosis se administró a una edad menor de 7 meses, si no, pues como mirábamos acá. O sea, estas 4 semanas es para este primer esquema que mirábamos acá. Y entonces en mi paciente inicio también esquema contra hemófilos influenza tipo B. Hay que tener en cuenta que las anteriores 3 vacunas están incluidas en la vacuna combinada pentavalente. Entonces, le administran de una vez la pentavalente en este caso. En cuanto al polio, la vacuna antipolio, recordar que también tiene pues su esquema de 2, 4, 6 meses y 2 refuerzos, sus 2 refuerzos. La mínima edad para la administración de esta vacuna contra polio es 6 semanas. El reatrapaje para polio se puede hacer hasta los 5 años o más, perdón. También se puede hacer entre mayores de 5 años. El intervalo entre la primera y la segunda dosis es de 4 semanas, entre la segunda y la tercera es de 4 semanas, entre la tercera y cuarta, o sea, entre esta tercera y su refuerzo, que es la cuarta dosis, 6 meses, y entre la cuarta y la quinta dosis también 6 meses. Entonces, por si llegamos a tener niños más grandes, para no dejar pues pasar como todo ese tiempo. Eso es si mi paciente fuera de rutina, pero como estoy haciendo un reatrapaje, puedo solamente demorarme 6 meses entre los refuerzos. En este caso, para mi paciente que tiene 3 meses, le inicio esquema contra poliomielitis, tiene más de 6 semanas. En cuanto a rotavirus, nuestra vacuna en el PAI monovalente, Rotarix, tiene un esquema PAI de 2, 4 meses, la mínima edad para la primera dosis es de 6 semanas, el reatrapaje. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí sí hay que tener algunas observaciones. La primera dosis se debe administrar entre las 6 semanas y máximo 15 semanas de vida. ¿Qué tiempo en meses es eso? Hasta los 3 meses, 7 días.
Si no pude administrar la primera dosis, en este momento no se recomienda iniciar esquema en este paciente. Y la edad máxima para la dosis final es de 11 meses, 29 días. ¿Listo? Y el intervalo entre estas dos dosis es de 4 semanas. Entonces, en este paciente puedo iniciar esquema contra rotavirus. En este paciente podemos recomendar la vacuna contra rotavirus pentavalente. El otro me cubría solo un serotipo, este me cubre 5, entonces la podemos recomendar, no está incluida dentro del PAI. También este no tiene el esquema de 2 dosis, sino el esquema de 3 dosis, a los 2, a los 4 y a los 6 meses. La edad para iniciar la primera dosis sigue siendo la misma y la edad para la primera dosis también entre 6 y 15 semanas. Pero la edad máxima para poner a este paciente en su dosis final es 8 meses. ¿Listo? Entonces, si le voy a indicar Rototec, no me puedo demorar hasta los 11 meses como en la anterior. El intervalo entre la primera y la segunda dosis es de 4 semanas y entre la segunda y la tercera, porque recordemos que Rototec tiene 3 dosis, es 4 semanas. Entonces, en este paciente le podría recomendar. Y en cuanto a neumococo, que era el otro que está indicado a los 2 meses de vida, pues tenemos en nuestro esquema la vacuna Synflorix o la vacuna antineumococo de 10 valencia. De rutina en nuestro país está a los 2 meses, a los 4 meses y el refuerzo al año de edad. La mínima edad para colocarla en 6 semanas. El reatrapaje, ¿cómo lo voy a hacer? Lo puedo hacer hasta los 5 años de edad. Si lo voy a iniciar desde los 6 meses, desde los 6 meses, 11, perdón, desde los 6 hasta los 11 meses, 29 días, le voy a poner 3 dosis. Si ya lo cogí después del año, 2 dosis. Y si este paciente me llega después de los 2 años, solamente se le debe administrar una dosis. El intervalo entre la primera y la segunda dosis es de 4 semanas. Como les decía, la primera la puse a los 12 meses. Y el intervalo entre la segunda y la tercera dosis, o sea, entre el refuerzo, solamente puede ser 4 semanas si son niños mayores. Entonces, en ese paciente inicio esquema contra el neumococo. Y le podemos recomendar la vacuna contra neumococo de 13 valencias, no está incluida en el PAI, pero pues recordemos que incluye 3 serotipos que están generando en este momento más problemas en cuanto a otitis y a otro tipo de infecciones, como es como es el serotipo 19A. Y pues el lineamiento va a tratar de cambiar, a tratar de incluir esta vacuna de 10 a 13 valencias. Entonces, rutinariamente, esta PCV13 no tiene 2 dosis como el anterior, sino que tiene 3 a los 2, a los 4, a los 6 meses y un refuerzo al año de edad. La edad mínima para colocarme un poco de 13 valencias es las 6 semanas. En cuanto al reatrapaje, no tiene límite de edad. Si toma a mi paciente desde las 6 semanas, le puedo indicar las 4 dosis. Si mi paciente me llega entre los 7 y los 11 meses, 3 dosis. Si está entre el año y los 2 años, 2 dosis. Y si está por encima del año, solamente una dosis. Y el mismo tiempo entre la primera y segunda y tercera dosis. Y entre la tercera y la cuarta, o pues refuerzo, lo debo colocar entre los 11 y los 15 meses de edad. Y se le puede recomendar también la vacuna antimeningocóxica, que no está en este momento en el PAI, pero es muy importante esta enfermedad por meningococo en los niños preescolares y escolares. Y es aquella que tiene los serotipos A, C, Y, W conjugados con la proteína transportadora de toxoide tetánico, que es Nimemrix, que se recomienda, es la única que se recomienda a partir de las 6 semanas de edad. Pues mi paciente ya tiene 3 meses, entonces se lo podría indicar. Entonces, la primera pues a las 6 semanas. Si recibe la primera dosis a las 6 semanas, se recomienda pues el esquema de 3 dosis a los 2, a los 4 meses y al año. Si la primera dosis la recibe entre los 7 y los 12 meses, se recomendarán 2 dosis separadas al menos por 12 semanas, y si ya mi paciente llegó después del año, pues solo deberá recibir una dosis. En este caso, pues mi paciente está entre todavía menor de 6 meses, entonces puede recibir las 3 dosis. O
Le puede indicar meningococo conjugada con esta proteína CRM197, que es Membeo, se llama así su nombre comercial. La primera edad para ponerla, el límite de edad para ponerla, o sí, la edad inferior, para la menor edad para ponerla es 8 semanas. Mi paciente tiene 3 meses, o sea, la puedo poner. Y el esquema para Membeo es así, entonces la primera dosis a las 8 semanas o a los 2 meses, le colocaré 4 dosis a los 2, 4, 6 y al año, mientras que pues si miramos bien en solo son 3 dosis. La primera dosis entre los 7 meses, y si la primera dosis se la colocaron entre los 7 y los 23 meses, se deberán colocar 2 dosis al menos separadas por 12 semanas o 3 meses. Si la primera dosis la recibió a los 2 años o más, colocar una dosis solamente, y si es alto riesgo, por ejemplo, pacientes con anemia de células falciformes, otras enfermedades, se recomiendan 2 dosis con intervalos de separación de 8 semanas. ¿Cuándo lo podemos vacunar a este bebé que nos llegó? La vacunación se puede hacer en ese mismo momento, le podemos administrar las vacunas de manera simultánea, y a las siguientes vacunas se debe citar a los 4 meses de vida, porque si nos dimos cuenta en los intervalos entre la primera y la segunda dosis, casi todos eran 4 o 6 semanas, 4 semanas, o sea, un mes. Entonces podemos citar a nuestro paciente al siguiente mes. Este es otro caso. Esta es Carla, es una paciente femenina de 2 años, 4 meses, que fue a la consulta esta semana. Pues es de origen venezolano, vive en Cali hace 6 meses y acude a control por pediatría porque 2 semanas previas había tenido un cuadro gastroentérico, requirió hospitalización para rehidratación, sin ninguna otra alteración, y viene a control post-hospitalización. En el momento está completamente asintomática, no tiene antecedentes epidemiológicos de importancia. Se revisa el carnet de vacunación y encontramos este carnet porque es nuestra paciente procedente de Venezuela y este es el carnet que ella llevaba en Venezuela. Entonces vamos a ir analizando este carnet en las siguientes diapositivas. Entonces nos recordemos que lo que nos dice el Ministerio de Salud en cuanto al país, que niños y niñas con esquemas de vacunación incompleto, como es esta paciente porque tiene algunas dosis, se debe continuar y completar el esquema según sea el caso. Entonces vamos a mirar para recién nacido. Entonces para recién nacido, pues ya nuestra paciente perdió sus vacunas y miramos no tiene vacuna para BCG ni vacuna monovalente para hepatitis C. Entonces, como les decía, hasta los 5 años, pero siempre y cuando nuestro paciente pertenezca a una zona rural dispersa, o sea, de población indígena. La paciente no pertenecía a ninguno de estos grupos de edad. Ya está indicada hasta el año de edad y nuestra paciente tenía 2 años, 4 meses, por lo tanto, pues ya perdió pues como la oportunidad de vacunación contra BCG y pues contra hepatitis B. Recordemos que la dosis máxima es hasta los 29 días en casos especiales, pero solamente pues hasta los 29 días. Entonces, no coloco ninguna vacuna de recién nacido. Ahora, a los 2 meses, entonces recordé, para su edad, que son 2 años, 4 meses, ya debería tener de DPT, 3 dosis y un refuerzo, debería tener 3 dosis de hepatitis B y debería tener 3 dosis de hemófilos influenza tipo B. Entonces, miremos que en el carnet ella tiene pentavalente, tiene 1, 2, 3 dosis y un refuerzo. Entonces, tiene 3 dosis y un refuerzo para la edad, tiene hepatitis B 3 dosis, tiene hemófilos influenza 3 dosis, por lo tanto, pues, para esas patologías estará bien. Entonces, recordemos que esto, pues, era lo que yo les comentaba. Ya vimos, pues, este cuadrito anteriormente. Aquí lo importante es que el segundo refuerzo es a los 5 años de edad. Entonces, podemos citar a esta paciente a los 5 años de edad para que reciba sus refuerzos, o podemos completar el esquema para DPT si se quisiera, pero pues no se los va a cubrir como, pues, o sea, se podría pues hacerlo de una vez, ya que el intervalo mínimo entre los refuerzos es 6 meses y él, pues, de acuerdo a la última vacunación que ya recibió, que fue en noviembre del 2019, ya han pasado pues 6 semanas para recibir su 6 meses para recibir su segundo refuerzo. Entonces, se lo podría completar ahora o se podría citar a los 5 años para que reciba su segundo refuerzo. En cuanto a polio, ya para la edad, debería tener 3 dosis y un refuerzo. Miremos que para polio tiene 2 dosis más un refuerzo, entonces simplemente lo continúo. Recordemos que le falta pues el segundo refuerzo a los 5 años de edad, pero también
el intervalo entre el primero y el segundo refuerzo son 6 meses, por lo tanto lo puedo completar o puedo esperar hasta su siguiente refuerzo, que es a los 5 años. En cuanto a rotavirus, necesita 2 dosis. Esta paciente nunca recibió vacunación contra rotavirus y pues ya si miramos, ni Rotarix ni Rotatec le sirve porque Rotarix era hasta los 11 meses, 29 días y Rotatec hasta los 8 meses, y hacemos memoria de los anteriores cuadritos. Entonces ya definitivamente pues esta paciente no recibió dosis para rotavirus. En cuanto a neumococo, debería tener 2 dosis y un refuerzo de acuerdo pues al plan nacional. Esta paciente no tiene ninguna vacuna contra neumococo, ni conjugada, ni polisacárida, que las polisacáridas, recordar que no se recomiendan en menores de 2 años porque no generan una buena respuesta. Entonces no cuenta con ninguna de las dosis contra el neumococo. Entonces, ¿qué le podemos indicar? Entonces, le podemos indicar nuestra vacuna del PAI. Esta paciente pues está ya está mayor de 1 año, por lo tanto pues ya está mayor de 2 años, perdón, por lo tanto se recomendará una sola dosis. Entonces indico una dosis de neumococo, y también si le quisiéramos mandar la de 13 valencias, pues también ya tiene más de 2 años, entonces requeriría una dosis de neumococo. En cuanto a influenza estacional, se recomiendan 2 dosis. Miremos que no ha recibido vacuna para influenza estacional. Entonces, recordemos que de rutina, esta es una nueva vacuna, no hablamos en el anterior de estos, entonces 6 meses, si lo aplicamos a los 6 meses, pues de rutina se aplica a los 6 meses la primera dosis, y a las 4 semanas de esa primera dosis se indica la segunda dosis de 0.25 ml y de ahí anual. La mínima edad para poner esta vacuna es 6 meses, nuestra paciente ya tiene 2 años, 4 meses la puedo poner, y entonces el retrapaje, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, si tiene 6 meses a 3 años, la primera dosis es pues, de 0.25 ml y la segunda a las 4 semanas 0.25 ml, como mirábamos aquí. Si es de 3 años a 8 años y no ha recibido la primovacunación, como mirábamos aquí, la dosis cambia. O sea, el intervalo sigue igual, 4 semanas entre la primera y la segunda, pero la dosis cambia de 0.5 ml. Y si ya son pacientes después de los 8 años, 11 meses, 29 días, o sea, hasta los 9 años, solamente ya de ahí para adelante se indica una sola dosis de 0.5 ml. Entonces, en este paciente necesitará 2 dosis de influenza de 0.25 ml porque está menor de 3 años, separadas por 4 semanas. Y hay que tener en cuenta que si no se hace así, separado por 4 semanas, pues indica que es un esquema incompleto. Para SRP tendría que tener una dosis, entonces miramos que tiene ya la dosis del año. Para SRP miremos que tiene ya una dosis después del año, entonces tengamos en cuenta que la primera dosis pues está de rutina indicada al año de edad, y la segunda dosis entre los 4 y los 6 años de edad. En el PAI pues está a los 5 años. La mínima edad para la administración es los 12 meses, esta niña la recibió después del año como mirábamos ahí, y el reatrapaje lo puede hacer hasta los 12 años, y el intervalo entre la primera y la segunda dosis es solamente de 4 semanas, o sea que si usted quisiera vacunarla en este momento para SRP lo puede hacer, o puede esperar también hasta los 5 años para completarle el esquema. Varicela, también, bueno, este esquema no tiene vacuna, dentro de sus vacunas pues no está varicela. Entonces, recordemos que esta vacuna hace parte del PAI desde el 1 de julio del 2014, por lo tanto, los va a cubrir el PAI o va a ser gratuita en aquellos niños que sean nacidos a partir del 1 de julio del 2014. Entonces, la primera dosis se recomienda entre los 12 y los 15 meses, la segunda dosis entre los 4 y los 6 años, en el PAI la comienza hasta los 5 años, la mínima edad para los 12 meses, el reatrapaje también máxima a los 12 años. El intervalo entre la primera y la segunda dosis de varicela es de 3 meses si es menor de 3 años, o solo 4 semanas si es mayor de 13 años. Entonces aquí, entre la primera y la segunda dosis, como es menor de 13 años y tengo que esperar 3 meses, aquí debo iniciar pues el esquema para varicela porque esta niña no la tiene, la cubriría el PAI. Y a los 3 meses la cito para la segunda dosis, o se la puedo dejar para los 5 años.
En cuanto a la vacuna para hepatitis A, requiere una dosis para la edad según nuestro esquema, pero miremos que no hay hepatitis A en este esquema venezolano. Entonces, esta también hace parte del PAI desde el 1 de enero del 2012 y está indicada para todos aquellos niños que nacieron después del 1 de enero del 2012 o es gratuita para esos niños. La de rutina se pone a los 12 meses como dosis única, pero puede sugerirse una segunda dosis a los 6 meses de la primera, porque como les mostraba al inicio de la presentación, pues alcanza el 100% de la protección si pongo este refuerzo. La edad mínima para colocar la primera dosis es 1 año. No hay edad para hacer el reatrapaje y el intervalo entre la primera y la segunda dosis puede ser solamente de 3 meses. Entonces, inicio el esquema para esta paciente para hepatitis A. En cuanto a fiebre amarilla, es una dosis única. Miremos aquí que en el esquema de la paciente sí está fiebre amarilla. Entonces, fiebre amarilla de rutina se pone a los 18 meses como dosis única. En menores de 18 meses, solo en casos de brote. Y hay que tener en cuenta que para aquellos pacientes que vayan a viajar a una zona donde el virus esté circulando, pues, o donde circule el virus, se indica que por lo menos se ha vacunado 10 días antes de ir a esa zona. La edad mínima se puede colocar hasta desde los 6 meses, pero pues solamente en casos de brote. No hay una edad máxima definida, depende del inserto y del esquema nacional. Entonces, en mi paciente indico la vacuna contra fiebre amarilla. Y de nuevo le recomiendo pues la vacuna contra meningococo, ya hablamos de esta vacuna, entonces le puedo colocar... esta paciente ya tiene más de 12 meses, por lo tanto requerirá solo una dosis. O le puedo indicar Menveo, esta paciente ya, pues, ya tiene más de 2 años, entonces también una dosis. O aparece esta, que no la teníamos en cuenta porque no cumplía pues, la edad como del paciente en el anterior caso, que es la meningococo ACY, pero combinada con toxoide diftérico, o la proteína transportadora va a ser toxoide diftérico, que es MENAC. Entonces la dosis mínima, la edad mínima, perdón, para ponerla es 9 meses. Y en este caso, pues nuestra paciente mayor de 2 años se colocará solamente una dosis o si tiene pues factores de riesgo 2, pero pues nuestra paciente no tenía otros antecedentes. Entonces lo anterior, entonces para los esquemas incompletos. Y para los niños, si por ejemplo esta niña nos hubiera llegado sin ninguna vacuna, entonces ¿qué nos recomiendan? Entonces de 2 a 5 años el ministerio nos recomienda todo esto. Entonces colocar una dosis de vacuna anti-BCG si pertenece a población indígena dispersa, o rural dispersa, 3 dosis de vacuna contra poliomielitis con intervalo de 4 semanas, la primera, segunda y tercera dosis con polio intramuscular y la segunda los refuerzos ya con polio oral, 3 dosis de vacuna contra DPT con intervalo de al menos 4 semanas, completar el esquema con los 2 refuerzos respectivos, según pues sea el caso ya por la edad, 3 dosis de vacuna contra hepatitis B, al menos intervalo de 4 semanas, si esta paciente pues fuera el caso que no tuviera ni una sola vacuna, una dosis de vacuna triple viral y un refuerzo a los 5 años, una dosis contra la fiebre amarilla, una dosis para vacuna contra hepatitis A, ya dijimos que podíamos sugerir una segunda a los 6 meses, una dosis de vacuna antineumocóxica conjugada, que puede ser la de 10 que está dentro del PAI o la 13 que no está dentro del PAI, una dosis de vacuna contra varicela y un refuerzo a los 5 años de edad para partir pues, de las fechas que les decía que están incluidas estas vacunas. Y si nuestro niño tiene 6 años o más, entonces, ¿qué recomienda? Entonces, recomienda 3 dosis de vacuna contra la poliomielitis con un intervalo de 4 semanas, 3 dosis de vacuna contra difteria, tétanos y tosferina, dependiendo pues si son mayores de 7 años, mayores de 4 años, perdón, la TDAP se puede administrar, o TD, porque ya son mayores de 7 años en tal caso, o TD, porque pues tienen 6 años, la TD recordemos que está indicada en los mayores de 7 años, una dosis de vacuna triple viral hasta los 17 años de edad, una dosis de vacuna contra fiebre amarilla, y pues ya las vacunas contra toxoide tetánico que están indicadas también para los adolescentes.
Recordemos que la BPH también se recomienda a partir de los 9 años de edad. En nuestro medio tenemos que la tetravalente, la Gardasil, rutinaria, se puede iniciar a partir de los 9 años de edad y las dosis son así. Entonces, si está nuestra paciente entre 9 y 14 años, 2 dosis, con su dosis 0 y la otra a los 6 y 12 meses, y mayores de 15 años, la dosis 0, después 1 a 2 meses y a los 6 meses. Recordemos que la vacunación en el adolescente también pues incluye la vacuna antimeningocóxica, que ya vimos los que teníamos, las dosis, las 3 tipos de vacunas que teníamos con las diferentes proteínas conjugadas, que podemos hacerlo a los 11 y 12 años de edad y un refuerzo a los 16 años, o podemos también hacer el reatrapaje en este momento entre los 13 y los 15 años y una dosis de refuerzo, y en aquellos pacientes mayores de 16 años solamente será una dosis para meningococo. Y pues recordar las otras, la TDAP que ya miramos, y la vacuna contra PPH y la vacuna contra influenza estacional. Y eso es pues, lo de reatrapaje. Gracias. Bueno, muy bien, Camila, por la presentación. La verdad es que lo mejor en estos casos es cuando uno logra, digamos, de alguna manera, yo pongo aquí el